Buenas tardes a todos y a todas. Soy Isa Chao de Lugo y voy a moderar esta videoconferencia. Voy a leer las normas básicas para el buen desarrollo. No se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el orden del día, se procederá a cerrar el micro a esa persona. Y si persiste, podrá ser expulsada de la reunión. Antes de que se me olvide, está siendo grabada. El que no quiera que salga su imagen con cerrar la cámara lo tiene solucionado. Iré dando la palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontráis, podéis pedirla a través del chat. Cuando os nombre, aseguraros de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos. Os avisaré cuando queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e iremos directo al grano para dar opción a más intervenciones. Daré la palabra en primer lugar a todas aquellas personas que intervengan por vez primera y luego, en función del tiempo restante, daré paso a las segundas y así sucesivamente. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todos y todas y empezamos dando la palabra al compañero Manuel Colinas. Adelante, Manuel. Hola, buenas tardes, compañeras y compañeros. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de colaboración del Movimiento Pensionista. Eh, Como siempre que hay una mujer asesinada en la semana anterior, damos una pequeña lectura para en fin, protestar y contra estos asesinatos bárbaros, ¿no? Es una mujer de 21 años que fue asesinada el sábado, el 9 de mayo de 2026 en el distrito madrileño de Carabanchel por su pareja de 23 años que ha sido detenido y sobre el que existían denuncias previas por violencia machista. Con la confirmación de este asesinato machista, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 19 en 2026 y a 1.360 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. Decimos nuevamente y gritamos que basta ya. Bien, hoy tenemos un tema que es muy interesante, es un tema que está a la orden del día en los debates políticos, que es el tema de la inmigración. Se barajaron varios temas, algún título más, uno de ellos es la inmigración en la encrucijada del debate político. Al final, bueno, quedamos con que la cuestión migratoria sí es un debate fallido. Y bueno, la migración es algo que es natural en el ser humano, donde toda su historia y prehistoria, ¿no? Y tiene sus orígenes, son diversos, ¿no? Pueden ser catástrofes naturales, guerras, busca de mejores oportunidades, etcétera. Pero bueno, lo que es cierto es que el intercambio de culturas al final siempre ha propiciado el progreso de la humanidad, ¿no? Pero bueno, es un debate que está ahí y que se ha polarizado tanto que al final parece ser que puede ser un debate fallido, ¿no? Y para lo cual, pues no va a hablar es Zakaria Chedadi. Eh, él, Él es investigador postdoctoral especializado en sociología de la migración, la identidad y la religión. Obtuvo su doctorado en estudios de desarrollo por la Universidad del País Vasco, donde su investigación doctoral examinó las dimensiones sociopolíticas del Islam y las dinámicas de identidad en la Europa contemporánea. Su trayectoria académica se basa en el análisis riguroso de los procesos de construcción y negociación de identidades, la integración social y la creciente presencia del Islam en las sociedades europeas. Actualmente está desarrollando un proyecto de investigación postdoctoral financiado mediante un contrato concedido por el gobierno vasco. Este proyecto se centra en el Islam y en los procesos de socialización y movilización identitaria entre musulmanes de segunda generación en España. En particular, analiza cómo la islamofobia, la polarización política y el discurso público influyen en la formación de identidades, las estrategias de pertenencia y las formas de acción colectiva entre jóvenes musulmanes nacidos o criados en el contexto español. Como parte de su compromiso académico internacional, es investigador asociado internacional en la Universidad de Lovaina en Bélgica, donde actualmente está allí ahora y busca reforzar la dimensión comparativa y europea de su trabajo. También trabajó como investigador en la Universidad de Huddersfield, en Reino Unido. Bueno, ha escrito también varios artículos en algunos medios, como en el periódico El Correo del País Vasco y la Agenda Pública. Bueno, pues agradecemos mucho a Zacarías por atendernos la llamada y estar hoy aquí con nosotros y nosotros. Y también un agradecimiento a nuestro compañero de Bilbao, Juan Elúa, que fue el que nos puso en contacto con él. Así que cuando quieras, Zacarías, adelante.
Bueno, en primer lugar, agradezco a la asociación, a Manuel también por esta invitación. La verdad que da gusto estar ante gente comprometida que se organiza y que se moviliza por cuestiones públicas. Bueno, en primer lugar, también me sumo bueno, a la condena del asesinato machista que reciente. Y también, pues me gusta también empezar siempre recordando todo lo que sucede en Oriente Medio, sobre todo en Palestina y en Gaza, que yo creo que eso es uno de los grandes catástrofes de hoy en día de nuestra humanidad, sin lugar a dudas, el genocidio que está sucediendo en las tierras palestinas. Bueno, agradezco mucho la invitación. La verdad que el título de la charla puede ser, bueno, no sé si polémico, puede ser en cierto sentido eh, eh, polarizador hoy en día, porque vivimos en un tiempo de polarización, no solamente política, sino también social y afectiva. Y el tema de la inmigración es uno de los principales ejes de polarización, sin lugar a dudas, en nuestras sociedades contemporáneas. Cuando los conflictos vienen contaminados por las cuestiones étnicas, yo creo que la polarización se hiperpolariza. Es decir, sale lo peor del ser humano. Yo creo que eso se ve mucho en muchos sitios y que yo creo que precisamente por eso por el cual tenemos que hacer una reflexión y pensar qué es lo que está funcionando o qué es lo que no está funcionando y cuáles son los problemas de las políticas migratorias, de los discursos migratorios y el papel de nuestros actores políticos en torno a cómo diseminan bueno, el debate público y cómo construyen los significados en torno a la inmigración. A mí me gustaría que esta conferencia fuera, bueno, dialéctica, en el sentido de que no interviniera solo yo, sino que gustaría también escuchar vuestros puntos de vista y que pudiéramos debatirlos y compartirlos. Y evidentemente desde la posición de alguien que sabe que no tiene bueno, ni por supuesto la verdad, ni por supuesto la razón en todo. Entonces, bueno, siempre con respeto, pues podemos debatir y discutir las cuestiones. Voy a pasar a compartir la presentación. Yo supongo que se está viendo. Sí, sí. Vale, a ver. Bueno, el fallido debate migratorio. Yo creo que vivimos en tiempos en los que los grandes temas, los grandes debates, y eso yo creo que va a ser el eje central de esta conferencia, están siendo completamente abandonados simplemente porque estamos en un espíritu de época, en un mundo en el que hemos dejado el debate público, hemos dejado la racionalidad pública y nos hemos instalado en los estériles debates maximalistas y muchas veces en los cuales no debatimos sobre lo que sucede y lo que pasa en el mundo, sino que debatimos desde la confrontación, el conflicto y no desde la discusión de las ideas. Entonces, bueno, voy a presentar un poco el índice de esta presentación. Bueno, voy a empezar primero con una breve contextualización. Por favor, no sé si podéis silenciar los micros, más que nada porque me retorna a mí, si es posible, ¿eh? Y así se hace más, no se oye la entrellamada. Voy a dar una silenciar a todos, vuelvo a abrir tu micro después, ¿vale? Vale. Abre tu micro, que lo tienes cerrado. Vale. Bien, yo creo que ahora me oís, ¿no? Sí, sí. Vale, perfecto. Bueno. Bueno, voy a empezar primero con una breve contextualización, vamos a decir, de los últimos 50 años en torno al tema de la inmigración. Bueno, vamos a empezar un poco hablando un poco de los guest workers, que son los trabajadores invitados que llegaron en los años 50 de orígenes
tan dispares, pues tanto desde Turquía, Marruecos, Argelia, Túnez, que llegaron a favorecer aquella reconstrucción del continente europeo, un continente completamente diezmado por todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, con las ayudas de Estados Unidos, con el plan Marshall. Bueno, en aquel momento se firmaron una serie de acuerdos con los países de origen y empezaron a llegar a lo que se llamó en Europa continental los guest workers, que son los trabajadores invitados, es decir, gente que venía aquí a trabajar, estaban aquí una serie de años, 5, 6 o 7 años, y luego se iban a volver a sus países. Sin embargo, bueno, luego vamos a ver por qué eso no entró en crisis y vamos a ver cuál es el desenlace hoy en día. Vamos a seguir posteriormente con el no discurso de los partidos hegemónicos PP y PSOE. Yo creo que de lo que hoy en día tenemos, es decir, las consecuencias de lo que tenemos hoy en día en torno a muchos debates, proviene precisamente de que los grandes partidos políticos no se han puesto en la mesa para poder trabajar y ejercer la función de representación real. Es decir, una representación en la que los temas de Estado puedan ser debatidos y puedan ser discutidos, porque hay ciertos temas que requieren de decisiones de Estado. Es decir, no pueden ser decisiones de unos contra otros, como sucede, por ejemplo, con la inmigración. Luego, por otro lado, el auge de Vox y otras formaciones políticas, en este caso Alianza Catalana, que es otra de las formaciones que ha surgido en los últimos años al calor del proceso y que evidentemente están contaminando ambas la discusión política y están integrando ciertas perspectivas emotivas de manera tóxicas, como son el miedo, el rencor, el rechazo, el resentimiento hacia las personas inmigrantes, y veremos cómo eso está también contaminando la discusión pública. Ante esto, ¿qué y cómo responde la izquierda hoy en día? Yo creo que eso es un tema fundamental y que creo que es uno de los grandes gaps o vacíos dentro del discurso político, y que creo que en cierto sentido hay alguna gente que quiere bueno, darle salida a este problema, pero sin embargo yo creo que seguimos con ciertos problemas para poder discutirlo de manera eficaz y eficiente. Y luego conclusiones de un tema no concluido. Y con esto hago un juego de palabras, precisamente porque yo creo que vamos a hablar de las conclusiones de esta charla, pero es un tema que no está concluido y que seguirá dando que hablar y que no parece que le estemos dando soluciones ni salidas, desafortunadamente. Bueno, vamos un poquito con el contexto migratorio. Bueno, España se incorporó al mundo, al tema migratorio mucho más tarde que otros países. España ha sido un país de emigración, es decir, de salida de muchas personas hacia el continente americano o hacia el continente europeo, incluso al norte de África durante la guerra civil en Argelia, por ejemplo. Pero a partir de los años 90, debido a la crisis que se vaya a dar en los países del norte de Europa, la crisis que se ha llamado la crisis del multiculturalismo y el endurecimiento de las políticas migratorias en esos países, precisamente porque consideraban que los guest workers, es decir, los trabajadores invitados de los países de las antiguas colonias, es decir, Marruecos, Túnez, Argelia, incluso Turquía, aunque no fuera una colonia, pues no se estaban adaptando ni se estaban integrando al modelo social, y encima que se estaban quedando en los países europeos, porque en principio tenían que volverse a sus países. Entonces, los países europeos empezaron a endurecer las políticas de entrada, y entonces, pues evidentemente, empezaron a llegar muchas personas a España o a Italia. Eso también coincidió con el desarrollo económico que hubo en España en los últimos años de finales de los años 90 y luego principios del nuevo siglo, ¿no? A partir del siglo XXI. Esto va a producir un cambio sociodemográfico muy importante, tanto en Europa como en España. Fijaros, según las últimas estimaciones del Pew Research Center, que es uno de los grandes centros de investigación internacionales, que es estadounidense, habla de que se estima de que en Europa ya viven, bueno, en torno a unos 46, 50 millones de personas de origen musulmán. Ojo, eso yo creo que es un tema que es importante. Es verdad que en España tenemos a más personas de origen latinoamericano que de origen musulmán, pero sin embargo en Europa ha crecido muchísimo la inmigración de origen musulmana,
con lo que ello también comporta de descendencia, es decir, de hijos, de nietos. En muchos países ya estamos hablando de terceras, cuartas, quintas generaciones de personas descendientes de origen musulmán en esos países. En España actualmente tenemos en torno a unos 2,5 millones de personas de origen musulmán, fundamentalmente de origen marroquí, aunque bueno, tenemos también personas de origen senegalés, origen pakistaní también y de algunos países más que son minoritarios. Es verdad que el tema de que sean de origen marroquí comporta aún mayor desafío para la propia estructuración de la política de discurso y de representación de la inmigración, precisamente porque España es rehén de una identidad histórica que fue la derrota de los moros, la expulsión de los moros en Granada en 1492 y la posterior expulsión que vino con Felipe II a principios del siglo XVII, en 1612. Y que evidentemente pues eso ha arraigado en una cultura, en una identidad histórica y que evidentemente parece ser que estaba dormida o al menos no tenía tanta capacidad de exposición, pero sin embargo con el surgimiento y la erupción de Vox como partido, pues eso parece ser que ha entrado en escena con un poder importante, ¿no? Ya en las elecciones de 2019 Vox consiguió pues la cantidad de 50 diputados, ¿no? Y ahora mismo pues está creciendo, a pesar de que descendió en las últimas elecciones, pero está creciendo y parece ser que va a seguir creciendo. Y creo que eso es un tema también que hay que abordar y que se tiene que abordar también desde los partidos de izquierdas. En Cataluña, además, ha surgido un partido como es Alianza Catalana y Silvia Oriols, es alcaldesa de Ripoll, y que además, pues bueno, las estadísticas y las encuestas ya están hablando de que bueno, está creciendo y que en las próximas elecciones al Parlamento de Cataluña esta formación política puede conseguir muchísimos escaños. No recuerdo ahora bien, creo que en torno a unos 20 escaños, lo cual es una cantidad bastante importante. Luego hay que decir que también Vox tiene bastante importancia en Cataluña y está Junts per Catalunya, que es una formación evidentemente en muchos casos también que se deja seducir muchísimo por discursos islamófobos, racistas, etcétera, etcétera. Luego también he dicho el tema de la sombra del Islam. Yo creo que evidentemente el crecimiento sociodemográfico de esta religión, pues evidentemente también incentiva este tipo de nuevas retóricas, este tipo de nuevas representaciones y nuevos discursos que contaminan efectivamente el discurso político, un discurso racional sobre lo que es la inmigración, sobre lo que es la integración social, sobre lo que es la cohesión social a largo plazo. Pero vamos a empezar un poquito sobre el tema de los partidos de extrema derecha, más que extrema derecha, como vamos a ver, derecha radical, porque ya vamos a ver que el politólogo el mayor experto en estudios sobre las nuevas formaciones de derecha radical europea, pues hace una distinción entre la extrema derecha y la derecha radical, como es Casmut. Entonces tenemos que empezar a hablar de derecha radical. Pero bueno, eso vamos a ir a continuación. Pero estaría bien hablar de la Nouvelle Droite, que es un tipo de concepto que surgió creo que en los años 80, 70 en Francia y que, bueno, creían que había que darle un giro de discurso político y de ideología a los partidos de derechas. Es decir, había que separarse de la derecha tradicional y apostando cada vez más por las cuestiones culturales, por las cuestiones, es decir, por esas ideas que el filósofo Gramsci intentaba promover, ¿no?, en el discurso político, como es la idea de la hegemonía, es decir, construir la hegemonía política, y la hegemonía política se tiene que construir a través del discurso, y el discurso tiene que ser a través de contenidos culturales que tienen que darles cada vez más valor para poder disputarle a la izquierda la hegemonía. Coincide con esto la contrarrevolución silenciosa, que también empieza en esos años en todo el continente europeo y que evidentemente
es como es un tipo de ideas y discursos que quieren contestar o que quieren responder a los postulados clásicos de la izquierda, a los postulados clásicos incluso de la derecha, en la medida en que pues bueno, hay que reivindicar cada vez más la cultura, hay que reivindicar más los valores, esa identidad judeocristiana, en contraposición de otro tipo de identidades. Es decir, y ahí se empieza a hablar del diferencialismo, ¿no?, cultural, es decir, no vamos a hablar de racismo, no vamos a hablar de diferencias raciales, pero sí vamos a hablar de diferencias culturales y diferencias étnicas, las cuales son insalvables. Cada cultura tiene una identidad, cada cultura tiene una cultura y una religión, y que evidentemente lo mejor es que cada uno esté por separado. Y eso lo va a promover gente como Alain Bessoat, que es uno de los grandes teóricos de la Nouvelle Droite, y que yo creo que va a ser como uno de los gérmenes del surgimiento de estos nuevos partidos de la derecha radical europea. Coincide esto también en los últimos años con el tema de la ilustración oscura, ¿no? Esa idea de que la contestación a la democracia, de que la democracia liberal pues deja de ser un valor político a promover, y que hay que promover casi un Estado como si fuera una empresa, ¿no? Un Estado empresarial en el que gobierna un CEO y es una persona que decide en función no de valores políticos o valores morales, sino en valores utilitarios, en valores instrumentales. Yo creo que eso es un poco el germen, o lo que va a llegar, lo que va a contribuir a que estemos hoy en día donde estamos. Esto coincide con que España y Portugal, pues bueno, en los estudios de ciencias políticas se hablaba de la excepción ibérica, en el sentido de que teníamos en Francia a la reagrupación nacional con Marie Le Pen, tenemos en Alemania Alternativa, tenemos en Reino Unido al UKIP y a otros muchos países con partidos de derecha radical, pero sin embargo en España parecía que no cristalizaba esa oferta política. En Portugal tampoco, por eso también lo incluye en esa idea de la excepción ibérica. Sin embargo, a partir de finales de la segunda década del 2000, es decir, en 2019, va a irrumpir de manera contundente Vox en el Parlamento de Andalucía, en las elecciones de Andalucía, y eso va a empezar a ponernos en alerta, porque ya tenemos que empezar a hablar del final de la excepción ibérica. Auge de Vox en España en el año 2019 y auge de Chega en Portugal también a partir del año 2019, y que empezó primero en el Parlamento Europeo y luego fue entrando en las elecciones, en elecciones nacionales. Fijaros, en las últimas elecciones generales, Ventura, que es el líder de Chega, pues casi alcanza, ¿no?, el poder. Yo creo que entró en la segunda vuelta disputándole las elecciones presidenciales en Portugal. Relevantes de esta excepción ibérica, por lo menos en España, y aquí cito a Xavier Casals. Xavier Casals es un historiador de la extrema derecha en España, y que evidentemente él cita una serie de factores que no permitieron que estas formaciones políticas crecieran. Entre ellas, evidentemente, que el Partido Popular aglutinaba a diferentes familias, entre las cuales estaba la derecha más conservadora, con nombres como Alejo Vidal Cuadras, incluso Iván Espinosa Los Monteros, y gente que venía del Partido Popular más conservador, ¿no? El que venía a decirle a Mariano Rajoy que había que darle la batalla cultural, que es de donde proviene esas ideas de la Nouvelle Droite de la que hemos hablado previamente. Esta idea es importante porque el Partido Popular era capaz de aglutinar a todas estas familias políticas. Sin embargo, el procés catalán, yo creo que también el tema del auge del feminismo, ¿no?, y de la politización. Recordemos las marchas del 8 de marzo, durante esos años, que fue muy importante, con la idea del hermana, yo sí te creo, además también de la inmigración y de estos temas. Yo creo que eso va a permitir que Vox, pues bueno, se pueda montar y pueda emerger como actor político importante.
Otra de las excepciones que permitían hablar de que la extrema derecha no cristalizaba en España ni como oferta política era también la desagregación que había en ese espacio político. Teníamos a España 2000, tenemos a Plataforma per Catalunya, tenemos a muchas formaciones, pequeñas formaciones, pero que sin embargo eran incapaces de juntarse o incapaces de formar un partido político conjunto a nivel nacional. Y eso contribuye, que además el hecho de que tenemos en España el sistema electoral que tenemos, pues evidentemente eso no permitía que estas formaciones minúsculas en diferentes territorios del Estado pues pudieran tener representación política. Eso nuevamente con Vox va a desaparecer esa idea, evidentemente. Y luego también está el tema de la demanda política. Evidentemente, España es un país que viene de 40 años de franquismo, 40 años de dictadura. Evidentemente, la conciencia colectiva sigue estando muy próxima a todo lo que pasó durante esa dictadura y evidentemente todo lo que podía representar la extrema derecha no permitía que eso pudiera ser una oferta atractiva a nivel político. Sin embargo, en 2019, como digo, Vox va a entrar en el Parlamento andaluz, luego entrará también en las elecciones en el Parlamento español, en el Congreso de los Diputados, y evidentemente hay diferentes autores que lo han estudiado, como Mateo Ballester, Peter Griffin, creo que es, o no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero bueno, Griffin es un historiador también del fascismo, Santana también lo ha estudiado, entre otros, nosotros también, un compañero y yo, que se llama José Manuel León Ranero, lo hemos estudiado y evidentemente Vox va a poner patas arriba el sistema de discurso político que hay en España, porque va a introducir en la agenda pública debates, ideas y contenidos políticos que evidentemente son muy problemáticos para la convivencia. Digamos, bueno, vamos a ir un poquito al discurso de los partidos hegemónicos, Partido Popular y PSOE. Aquí hago también como un juego con el no discurso, es decir, porque evidentemente los partidos tradicionales, el Partido Popular y el PSOE, tradicionalmente, no voy a decir que se han lavado las manos, pero han tratado con muy poco valor el tema migratorio, al margen de que, bueno, ha sido un discurso huidizo, coyuntural, electoralista, vago, que muchas veces correspondía a situaciones concretas, como por ejemplo la crisis de los cayucos en 2006, entre otros, o ciertas discusiones políticas que existían. Pero sin embargo, la agenda no estaba marcada por ese tema, pero es que ellos tampoco, los dos partidos, tampoco tenían ideas claras, ¿no?, sobre esta cuestión, ideas a largo plazo. Al margen de que, evidentemente, hay uno que tenía un discurso reactivo y un discurso proactivo sobre la inmigración. Evidentemente, la inmigración es una patata caliente para el bipartidismo clásico a nivel tradicional. ¿Por qué? Pues porque, bueno, Hein de Haas, que es un sociólogo catedrático de sociología reconocido internacionalmente y que ha estudiado la inmigración en diferentes países, dice que los grandes partidos, y no me refiero al Partido Popular ni al PSOE, pero los grandes partidos en todos los países, pues como que tampoco tienen posiciones muy ambiguas con la inmigración. Porque, por un lado, están en contra de que haya personas en situación de ilegalidad, en situación de irregularidad, pero sin embargo luego no pueden tampoco hacer mucho porque a mucha clase empresarial pues les interesa que haya gente en situación de ilegalidad, porque puedan aprovecharse de sus condiciones. Entonces, medir ahí los pasos es complicado. En fin, todos concuerdan, a pesar de todo, todos concuerdan en que la inmigración tiene que estar orientada al empleo. A pesar de que haya esa confusión, normalmente siempre ha sido así esa visión de que la inmigración está orientada al empleo. Sí, vale, pero ¿qué podemos esperar más de eso? ¿Qué queremos saber más de eso? Es decir, hablemos más de esta cuestión. ¿Por qué solamente nos tenemos que fijar en la cuestión del empleo? Es decir, la inmigración es un fenómeno social, es un fenómeno demográfico, es un fenómeno cultural, es un fenómeno político, es un fenómeno que contiene muchas aristas. Y sin embargo, orientarlo solamente a la cuestión económica pues es de un empobrecimiento de la cuestión migratoria muy fuerte. De hecho, las 6 políticas de regularización
6 o 5, no me acuerdo ahora mismo, pero creo que son 6, previas a esta, a la que se acaba de aprobar ahora mismo por este gobierno, siempre han estado orientadas al empleo. Es decir, siempre han sido para regularizar a personas que ya estaban trabajando lo que se llama en negro, en situación clandestina, o personas que tenían un contrato. ¿En este contexto se puede hablar de consenso o disenso? Pues no lo sé. Yo creo que es difícil hablar de que esta cuestión del debate migratorio haya emergido en esos principios, finales de los años 90, principios de los años 2000, desde esa perspectiva del consenso o del disenso. ¿Por qué? Porque el debate, aunque podía existir, era ausente. No tenía una forma de representarse. Eh, Como decía antes, hay dos tipos de discurso. Esto lo ha estudiado muy bien el politólogo Zapata, que, bueno, por encima de todo, el reactivo, que es el del Partido Popular, que siempre lo trataba desde una perspectiva securitaria, desde una perspectiva culturalista, desde una perspectiva orientada, ¿no?, al control de fronteras. Y por otro lado estaba también el discurso del Partido Socialista o de Izquierda Unida en aquel tiempo, que era el discurso proactivo, ¿no? El discurso de derechos humanos, de las políticas sociales, visiones más de políticas del reconocimiento, ¿no? Lo que se llama la política de reconocimiento cultural, étnico, social, etcétera. Al final, de todos modos, yo creo que son miradas unidimensionales, ambas, que son inútiles para un fenómeno multidimensional. Es que volvemos a lo mismo. Yo creo que hay que concienciar a la sociedad y también a la clase política de que la cuestión migratoria es un fenómeno completamente multidimensional y que, sin embargo, seguimos ofreciendo miradas unidimensionales, ya sean las reactivas o las proactivas. Y que yo creo que eso ahí están ahí está parte del gran problema que tenemos de que la cuestión migratoria siempre acabe siendo un debate fallido. Hoy en día el PP y el PSOE siguen sin sentarse a debatir y pensar en un proyecto de país. Yo creo que es un tema importante el que los dos grandes partidos políticos, es decir, el Partido Popular y el Partido Socialista, en este tema en concreto, que es un tema de Estado, se sientan. Es decir, ambas formaciones políticas tienen que, bueno, evitar que una cuestión tan sensible que comporta tensiones interculturales, tensiones interétnicas, racismo, que es uno de los grandes lacras y males que tiene el ser humano, grandes problemas que tienen que ver con esta cuestión, sean abordadas desde la polarización, como se están abordando ahora mismo, ya sea por parte del Partido Popular como ya sea por el Partido Socialista. Corresponde a estos grandes partidos, que son los más hegemónicos, el por lo menos liderar una posición o un debate que pueda tener visos de que pueda fundarse en la racionalidad política. Sin embargo, hoy en día hablar de racionalidad política es casi una cuestión inútil, ¿no? Porque vivimos en tiempos de polarización por todos lados. Auge de Vox y otras formaciones políticas. Bueno, hay que hablar de los nombres. Yo creo que es importante. Casmut, que es uno de los grandes politólogos que ha estudiado este fenómeno, dice que hay que separar entre la extrema derecha, por ejemplo, véase Amanecer Dorado en Grecia o véase Hogar Nacional en Madrid, en España, de la derecha radical. Por ejemplo, Vox, Sega, Fidesz en Hungría, Alternativa por Alemania en Alemania, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Esto se diferencian en dos grandes variables que yo creo que es importante tener en cuenta. Por un lado está la variable de la violencia. Es decir, la extrema derecha no considera que la violencia puede ser parte de su estrategia política. En cambio, la derecha radical rechaza la violencia al menos de manera directa. Ojo, hay que decir al menos de manera directa, porque indirectamente, evidentemente, a través del discurso, a través de la incitación de otros para cometer violencia, se está operando. Pero por lo menos a nivel directo no ejerce violencia. Luego, por otro lado, está la cuestión de la relación con la idea con los valores o los conceptos de la democracia liberal. La extrema derecha es muy contestataria de esta idea de la democracia liberal. Rechaza por completo la democracia liberal. En cambio, la derecha radical no rechaza la democracia liberal de manera instrumental o de manera pragmática a nivel de acción, a nivel de inserción en el sistema. Es verdad que luego, pues bueno, pues
pues la va dinamitando por dentro. Pero participa en las elecciones, en general, no rechaza sistemáticamente los procedimientos electorales, menos porque hay veces que sí, pero bueno, esas son dos grandes diferencias que hay que distinguir. La clasificación internacional de los partidos de derecha radical como Vox son tres, normalmente. Es decir, forma parte de la familia del neoliberalismo, es decir, económicamente son neoliberales, el autoritarismo, es decir, una perspectiva punitivista del mundo político, social y legal, y evidentemente el punitivismo. Es decir, una estrategia muy agresiva para hacer frente a los problemas sociales y políticos. Ataque feroz a la ideología woke, que yo creo que es uno de los grandes ejes de batalla de estas formaciones políticas, es decir, van en contra de todo lo que bueno, de toda esta cultura política que ha crecido en los últimos años, es decir, el feminismo, los derechos, los colectivos LGTBI, es el tema también de la presencia de los musulmanes, etcétera, etcétera. Es lo que se engloba dentro de lo que ellos consideran ideología woke. Descrédito general de las instituciones de la democracia liberal. Es decir, hay un descrédito general de las instituciones. Si bien es cierto que participan, por otro lado, el discurso es de descrédito por completo de estas instituciones. Promueven el nativismo y el etnicismo. El chauvinismo del bienestar también es una de las grandes tesis de estas formaciones políticas, es decir, las políticas sociales o las políticas públicas para los de casa, no para los de fuera. Es decir, prioridad nacional entra dentro de esta estrategia política. Es decir, el español tiene más valor que el extranjero. Y evidentemente promueven una democracia etnicista, como dice Casmut, una democracia en la que los de aquí valen más que los de fuera. Eso por un lado. Luego, por otro lado, promueven discursos de islamofobia, es decir, tienen una perspectiva esencialista del Islam. El Islam ante todo, es un credo político y no es una religión, sino es un credo político que pretende infiltrarse en nuestras sociedades europeas occidentales y que quiere dinamitar nuestros valores judeocristianos. Ese es el discurso de la derecha radical española. La tesis de la invasión islámica, eso lo ha promovido mucho, por ejemplo, Santiago Abascal, y luego la teoría de la sustitución, que viene promovida también desde las élites, de ciertas élites culturales en Francia, Éric Zemmour o el polemista escritor francés, ¿cómo se llama este? No me acuerdo ahora mismo el nombre, disculpad. Esto de que se te va a la mente. Me volverá. Camus, sí, es Camus. Uno de los grandes polemistas escritores franceses que ha promovido la idea de la teoría de la sustitución, de que existe un plan urdido por parte de las élites occidentales que pretenden sustituir a las poblaciones blancas por las poblaciones africanas o por las poblaciones musulmanas. Esto, ¿qué y cómo responde la izquierda hoy en día? Yo creo que existen dos posibles marcos discursivos. Por un lado, uno que ya existe, que es el que tenemos hoy en día y el que yo creo que es importante que pueda ser promovido para que se pueda racionalizar el debate público. Es decir, yo creo que es fundamental una racionalización del debate público y que creo que los partidos de izquierdas, como también los partidos de derecha democrática, y el partido de centro izquierda democrática como es el Partido Socialista, pues puedan también participar de este marco discursivo más digno de la complejidad multidimensional del tema que nos compete. Yo creo que a grandes rasgos, si uno escucha y ve y lee contenidos de la izquierda alternativa a la izquierda, es decir, ese espacio político que está más allá del Partido Socialista y que consiguió 71 diputados en el año 2015 con Pablo Iglesias y que ahora mismo está liderado por Sumar, a la espera de lo que pueda salir con el proyecto de Rufián y de Emilio Delgado y incluso Irene Montero, ese espacio político ha tenido un tipo de discurso que yo creo que se basa fundamentalmente en la confrontación del discurso de la derecha radical. Es decir, mi punto de vista sobre esto es que la izquierda no le ha dedicado
las suficientes energías o el suficiente valor al tema migratorio, que es el propio tema, y se ha dedicado a confrontar el discurso de la derecha radical. Entrar en esa polarización constante en la que unos son pro inmigración y otros son anti inmigración. Y ahí está siempre las de perder. Yo creo que es un discurso político que enfatiza mucho el enfoque nominalista, es decir, o eres pro inmigración o eres anti inmigración, o eres pro derechos humanos o eres fascista, o eres pro izquierdas o eres facha. Es decir, no es realista. Y yo creo que eso no sucede en las calles de España, como tampoco sucede en la mayoría de los países del mundo. Hay situaciones de conflicto, hay situaciones de disputas y hay situaciones en las cuales hay agravios, en los cuales también está agraviada la propia población autóctona, que muchas veces se ve completamente huérfana de un discurso propio, de una orientación política a través de la cual puedan sentirse comprendidos y además puedan ver que puedan aspirar a que haya soluciones políticas a los diferentes problemas que suceden en nuestras calles. Y que, evidentemente, con este discurso tan estéril, es decir, anti-inmigración, pro-inmigración, no se resuelve nada. Más que la creación de cada vez más de personas que se orienten cada vez más desde la actitud política del cinismo político. Es decir, estos no me solucionan nada, yo abandono lo público, es decir, la ágora pública, y sálvese quien pueda, y encima estoy con resentimiento y odio al que vive enfrente de mí que se llama Mohamed, o al que vive debajo de mí que se llama Manuela o Gisela, que es de costarricense. Es decir, yo creo que lo que los políticos tienen que darse cuenta de que los discursos tienen que sustentarse en contenidos políticos reales, en contenidos políticos racionales, a través de los cuales fomentar soluciones. Y sin embargo, si no fomentar las soluciones, el tema de la multietnicidad, o lo multiétnico, perdón, o la multiculturalidad puede ser muy, muy explosiva, muy, muy explosiva. Y muchas veces saca lo peor del ser humano. Eso lo sabemos desde la psicología social, desde la sociología, desde los estudios de la idea de la identidad social, desde los estudios también de la idea del prejuicio con Alport en psicología social. Es decir, es un tema muy complicado y que no hay que sustentarlo en estas posiciones tan estériles. Yo creo que normalmente la izquierda entra en la trampa de la polarización que propone la izquierda. Es decir, siguiendo estos marcos de pro-anti, entramos en la trampa de la polarización. Es decir, entonces dejamos de discutir las ideas y empezamos a discutir que si yo estoy a favor, que si tú estás en contra. Que si yo soy el mejor, que si tú eres el peor. Y evidentemente eso no resuelve absolutamente nada en temas de política migratoria, de política de integración, de discursos políticos sobre la inmigración. La polarización puede ser un recurso útil, electoral a corto plazo, evidentemente. Puede ser que en el año 2023 la idea de que Pedro Sánchez, si no ganaba, podías conllevar que la extrema derecha, que Vox o que Abascal fuera ministro del Interior o vicepresidente del Gobierno de España, puede ser que eso haya contribuido a que gane Pedro Sánchez, por supuesto. Yo creo que hay estudios de ciencia política que intentan aproximarse a eso y que intentan averiguarlo. Puede ser una idea muy, muy útil. Pero, sin embargo, a largo plazo es una estrategia muy inútil. De verdad, la izquierda se olvida del electorado que representa, en el sentido de que la materia prima de la izquierda normalmente es las clases populares, las clases obreras. Y evidentemente las clases obreras, las clases populares conviven en barrios cada vez más precarizados, cada vez más vulnerabilizados, en los cuales cada vez está creciendo más población de origen extranjero, precisamente porque son personas también pobres que llegan a los países occidentales y que evidentemente eso, si no se es capaz de hacer una pedagogía política, por lo menos de discurso, y luego posteriormente a nivel de política, de políticas públicas para hacerlo frente, evidentemente eso puede ser muy explosivo. Y contribuye a la creación de lo que se ha llamado la guerra entre pobres, es decir, la guerra entre los de abajo frente a los que están más debajo de ti.
Eso en Francia se ve, el electorado de Marine Le Pen ya está siendo muy fuerte entre las clases populares, entre las clases obreras. Y eso es un tema que yo creo que requiere reflexión. En este sentido, yo creo que frente a la implacabilidad de la derecha percibe la inmigración desde una perspectiva muy implacable. La derecha radical, perdón, por lo menos la derecha es muy confusa, ya lo hemos dicho anteriormente. Te puede salir Juanma Moreno, que estos días ha dicho que estaba a favor de la política de regularización, pero luego te puede salir un Xavier García Albiol con una visión muy implacable contra la inmigración. Incluso te puede salir Ayuso. Ayuso, no sé si es porque quiere combatir a Vox en Madrid, pero lo cierto es que Ayuso tiene discursos muchas veces mucho más aperturistas que los que tiene incluso Feijóo en el Partido Popular a nivel nacional. Solamente hay que escuchar los discursos de Ayuso en contra de la parlamentaria de Vox, Isabel Piñón, ¿no? Creo que se llama, que es la líder de Vox en la Comunidad de Madrid, y que evidentemente pues, se ve claramente de que Ayuso tiene un discurso mucho más aperturista que la que puede tener, por ejemplo, Xavier García Albiol. Pero frente a eso la izquierda no puede ofrecer un discurso impecable. Es decir, aquí no pasa nada y después, bueno, gloria, o aquí no existen problemas, más que existe un partido de derecha radical, fascista, como queramos llamarlo, que está en contra de las personas porque son vulnerables. ¿No? Yo creo que hay más cosas que puedan... que pueda demandar la cuestión migratoria dentro de esa multidimensionalidad que tiene que ser abordada críticamente y con respeto y con pedagogía. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. El tema de la multiculturalidad y la multietnicidad es un tema muy complejo, que muchas veces ha conllevado limpiezas étnicas, ha conllevado genocidios, ha conllevado conflictos muy graves. Por tanto, no podemos hipotecar el futuro de un país a que existan este tipo de resentimientos, este tipo de conflictos, microconflictos que hoy en día se expresan. Evidentemente, las encuestas lo demuestran. Los musulmanes son cada vez peor vistos, los inmigrantes cada vez menos bienvenidos, etcétera. Estos son microexpresiones, ¿no? de agresión o de rechazo o de violencia contra las personas de origen extranjero. Pero, sin embargo, eso puede ir a más. Y yo creo que los partidos políticos tienen que ser muy serios ante estas cuestiones. Volvemos al tema de la impecabilidad. ¿Por qué existe un discurso impecable sobre la inmigración? Yo creo que esto proviene de una cosmovisión general que existe en la izquierda, que es el problema de la idea de la vulnerabilidad y la producción de sujetos intocables. Es decir, yo creo que el prisma desde el que se aborda o se observa la cuestión migratoria y las personas inmigrantes es siempre desde la perspectiva de la vulnerabilidad, la precariedad, la pobreza, la desigualdad, etcétera. Que si bien es cierto, es verdad ese punto de vista, pero dentro de ese fenómeno multidimensional de lo que es la inmigración, esas aristas, no contribuye a una lectura global. Una lectura global necesita ir también a otro tipo de discursos, a otro tipo de perspectivas y a otro tipo de políticas en torno a estas cuestiones. Y con el tema de los sujetos intocables, evidentemente, yo creo que cuando colectivizamos a ciertos grupos sociales, es decir, los observamos desde el prisma del colectivo, del grupo cerrado, evidentemente dejamos de ver que dentro de esos grupos existen buenos, malos, existen gente muy honorable, gente muy honrada, pero también gente delincuente, gente de la peor calaña, gente conflictiva, gente que hace el mal, etcétera. Entonces, cuando hacemos eso, cuando vemos todo desde la perspectiva colectivista, entonces empezamos a ver sujetos intocables. Y eso no contribuye a que haya un debate serio sobre esta cuestión.
Y creo que esto entra también dentro de la perspectiva de la victimización radical del inmigrante, así como también existe una victimización radical de otras cuestiones dentro de estos grupos políticos en la izquierda. Existe en este caso una victimización radical del inmigrante, en la medida en que el inmigrante solamente es una víctima. Y entonces le desproveemos completamente de una capacidad de agencia y de capacidad de ser sujeto. Es decir, sujeto que hace el bien, pero también sujeto que hace el mal. Y entonces solamente lo infantilizamos y lo vemos como alguien que está completamente a merced del sistema. Y creo que eso tampoco ayuda. En este sentido, esto proviene también de un discurso decolonial, de un origen, de una perspectiva decolonialista, es decir, la idea de los opresores y los oprimidos, que proviene también de esas posiciones, que si bien es cierto que son tesis y teorías muy, muy correctas para hacer estudios sociológicos, politológicos y de relaciones internacionales, pero sin embargo yo creo que se quedan muy cortos para entender situaciones que suceden en nuestras vidas cotidianas. Se enfatizan mucho las desigualdades, pero yo invito a que miremos más allá de las desigualdades. Es decir, las desigualdades son factores explicativos de muchas cosas. Lo que más explica, sin lugar a dudas, no vamos a decir que no. Pero, sin embargo, también hay otras cuestiones que también intervienen. Hay cuestiones culturales, hay cuestiones sociales, hay cuestiones identitarias, cuestiones políticas que intervienen en ciertas formas de comportarse, ciertas formas de ser, ciertas formas de intervenir en el espacio público y que evidentemente causan problemas para la gente, para la gente de los barrios. Y que yo creo que, por ejemplo, Emilio Delgado, que es uno de los creciendo en los últimos años, de Más Madrid, que se va a presentar a estas primarias con la ministra de Sanidad, Mónica García, pues yo creo que dijo una vez que yo creo que es una cosa muy certera. Hay que empezar a hablar también de la inseguridad en los barrios, en ciertos barrios que están empobrecidos y que evidentemente recibiendo también grupos de origen inmigrante, también están sufriendo ciertas situaciones que causan vulnerabilidad también para estos grupos. Y que yo creo que es importante empezar a hablar de eso. Y que hay que mirar más allá, no solamente quedarnos en el discurso fácil de las cuestiones socioeconómicas. Como digo, existe un excesivo énfasis en la cuestión material, olvido la cuestión cultural. ¿Acaso esto último no es la materia prima de cualquier sociedad, de cualquier estado? Es decir, lo que llaman en los antiguos, los griegos, el ethos. Es decir, lo que da fundamento cultural de un país, de una cultura, de un estado, de una nación, de una comunidad política, pues es importante. Y que yo creo que en este caso se olvida completamente cuando estamos solamente enfatizando las cuestiones económicas, las cuestiones de la precariedad, las cuestiones de las desigualdades. Así que ya estaría bien hablar de la incomparecencia de la izquierda ante discursos fundamentales. Yo creo que falta una cosmovisión clara sobre la política de integración social, una política a largo plazo. Yo creo que eso no la tiene nadie, evidentemente, ni los de la derecha ni los de la izquierda. La tienen, desafortunadamente, los partidos de derecha radical, Vox. Para ellos la integración social es que expulsar a millones de inmigrantes y que se queden aquí solamente los que vayan a misa los domingos y recen el Padre Nuestro y se conviertan, como si estuviéramos con el cardenal Cisneros en el siglo XVI. La idea de la cohesión social también es importante, es decir, ¿qué es lo que crea cohesión social? Si solamente es la cuestión económica o si también la cuestión cultural. La sociedad multicultural y sus límites. Y aquí entra también de lleno la paradoja de la vulnerabilidad multicultural, que se ha estudiado mucho en los estudios culturales y en sociología y antropología, y que yo creo que es un tema importante que nos invitaría a pensar sobre la complejidad de esta cuestión. Es decir, la paradoja de la vulnerabilidad multicultural lo que nos viene a decir es que los partidos de izquierdas o los partidos que han fomentado las ideas del multiculturalismo han abrazado la idea del colectivo o la idea de la comunidad y sin darse cuenta de que dentro de sus comunidades, dentro de sus colectivos hay vida y dentro de esas vidas hay gente que es opresora y gente que es oprimida. Y eso pasa, por ejemplo, con el tema de ciertas comunidades religiosas, musulmanas, también otro tipo de comunidades, por supuesto, en los cuales
habría que ver la posición de las mujeres, habría que ver la posición de las comunidades LGTBI, habría que ver un montón de cuestiones que, que son vulneraciones dentro de una cuestión que la hemos llamado la vulnerabilidad multicultural. Es decir, yo creo que se requiere una cierta creatividad en el discurso y una comprensión sociopolítica de mayor rigor y mayor nivel de lo que tenemos enfrente. Aquí he traído una cita de una chica de 25 años, de una chica que interviene en una tesis doctoral de un compañero mío de Madrid, que hizo una tesis doctoral sobre descendientes de la inmigración marroquí de Madrid. Y que evidentemente le preguntaba a este hombre sobre qué opinión tenía ella sobre Marruecos y sobre la cultura marroquí. Y fijaros el discurso que hace ella, por lo menos el primer discurso, hasta lo de es horrible, o hasta lo de son cosas malas de nuestro entorno. Es decir, ella dice, pero yo qué sé, a mí que me vaya a un tío baboseando por detrás, pues no me gusta. Y aquí pues no me va a pasar mucho. Es decir, se refiere a España en comparación con Marruecos. ¿Por qué? Pues porque llevo un panuelo en la cabeza y te van a ver como de fuera. Es decir, es una chica que lleva velo y que aquí, para marcar distancias con ciertos hombres magrebíes, para que no la baboseen, como dice ella, pues se ha puesto el velo. Para que para que marcar un límite con ellos para que no la baboseen. No eres una chica. Aquí los que babosean van a babosear a las españolas, ¿sabes? Es decir, a las que llevan velo no las babosean. Y ahí babosean a todas. Marruecos es un problema. Tajarrus es una palabra en árabe que significa acoso sexual. Se llama el acoso callejero. Es horrible y es una falta de respeto. Horrible. Eso es horrible. Son cosas malas de nuestro entorno. En todos sitios hay cosas malas, pero es una cosa que ahí se vive mucho. Es una de las cosas que a mí no me gustan. No lo soporto, joder, y lo sufres. Lo sufres como chica, como mujer y como marroquí. Es una cosa que en Túnez no pasa. No, en Túnez es muy parecido a Marruecos. Esto es una pregunta que hace el entrevistador. Es una cosa que en Túnez no pasa. Dice ella, no. En Túnez es muy parecido a Marruecos, pero la gente, un nivel de respeto. Además, tienen leyes que al hombre que acosa en la calle, a la cárcel. Entonces, claro, ahí nadie acosa. No sé, es diferente. Es decir, a lo que me gustaría invitaros a pensar, o me gustaría que pudiéramos pensar o reflexionar, que es lo más importante de estas charlas, es ver lo complejo que es la cuestión de si el discurso de la derecha radical es certero o no es certero. Ante ciertas cuestiones, me refiero. Por ejemplo, que estamos escuchando cada vez más en las calles de que, bueno, de que se quejan de que los hombres magrebíes, jóvenes, menores extranjeros, no acompañados, o gente que ya es joven y que ya no es menor extranjero, pues bueno, que tienen prácticas y actitudes negativas hacia las mujeres de aquí, o que incluso se habla de violaciones, de agresiones en algunos sitios. Muchos de ellos son fake news, evidentemente, pero otros son reales y que están amparados por las estadísticas, ya sean por las estadísticas de la policía de los Mossos d'Esquadra en Cataluña o las estadísticas de la Ertzaintza. Evidentemente, no podemos caer en el discurso de que quien dice esto es una persona racista, o es una persona islamófoba, o es una persona contraria a los derechos humanos. Por favor. Es decir, esto lo podría haber dicho una mujer europea en los años 50 aquí y seguramente estaríamos todos diciendo que tiene razón, que tiene toda la razón del mundo y que hay que defender el feminismo en aras de que estas mujeres puedan sentirse libres en el espacio público. Sin embargo, hoy en día este tipo de discursos se eclipsan completamente en ciertos discursos políticos de la izquierda, precisamente porque no queremos abordar la cuestión de la idea de la comunidad y la idea de la multiculturalidad. Yo creo que es un tema importante que hay que darle valor. ¿Por qué? Porque en el fondo la gente en el espacio público, la gran mayoría de la gente que vota a la izquierda, o por lo menos la que vota también a la izquierda, es gente que ve lo que sucede en las calles y que evidentemente no es inmune a ciertas actitudes o ciertos comportamientos que puedan suceder y que son fenómenos sociales y que están documentados en las ciencias sociales y que evidentemente ahí provoca un problema y un vacío de discurso que no atiende a lógicas racionales y que evidentemente la gente pues, no se siente respaldada.
y evidentemente no se siente escuchada y menos todavía se siente atendida cuando se le llama fascista o se le llama racista o se le llama islamófoba. Y por último me gustaría decir lo de postdata. Es decir, estaría bien preguntarse si el tipo de discurso de la izquierda en torno a la idea del multiculturalismo aperturista, es decir, esta idea de que no hay que abordar complejamente esta cuestión multidimensional, si beneficia o perjudica a las personas migrantes a largo plazo, las personas que están asentadas en los países de aquí. Porque claro, si vemos un poco, hacemos una cierta perspectiva de lo que ha sucedido o ver lo que ha sucedido en otros contextos en los cuales se fue cociendo el conflicto intercultural y el conflicto interétnico en ciertos países y en ciertos territorios, a nivel de discurso político, a nivel de incentivación pública y a nivel de resentimiento en el espacio público identitario, no sé si beneficia o perjudica a la larga a las personas migrantes, ni siquiera a las personas musulmanas. Así que bueno, me gustaría que pasara al siguiente punto, que es confrontar a la complejidad de la realidad sociopolítica de la inmigración. Yo creo que la izquierda debe pasar de esa perspectiva de confrontar a la derecha radical en esa idea de pro-anti-inmigración a pasar a confrontar la complejidad de la realidad sociopolítica de la inmigración. Yo creo que la inmigración tiene una categoría propia y esa categoría hay que estudiarla. Hay que ver qué es lo que sucede ahí, por qué no funcionan ciertas cosas, por qué funcionan otras cosas. Y creo que la mejor manera de desenmascarar aquello que no es real en el discurso de la derecha radical es precisamente tratando con respeto la complejidad de la inmigración o del fenómeno migratorio. Tanto la entrada, es decir, la llegada de personas migrantes, como en la fase de estabilización, es decir, la integración social, la inclusión social y la cohesión social. Por tanto, hay que desmarcarse de los extremos de la impecabilidad y de la implacabilidad. Hay que racionalizar el debate. Yo creo que es urgente. Sé que esto que estoy diciendo, yo creo que lo más normal es que si lo oyen los representantes políticos que digan este hombre está equivocado, está loco, o cuando no me llamen, pues igual hasta me pueden llamar islamófobo, racista o fascista. Eso yo creo que está, de hecho ya me ha pasado alguna vez y incluso estaba Juan en de por medio. Pero bueno, las cosas no van por ahí. Yo creo que hay que racionalizar el debate, concienciar a nuestras clases políticas de que ni lo impecable de la inmigración, es decir, aquí todo es perfecto, ni lo implacable de la inmigración, aquí todo es un problema, es una solución. No puede ser. Y en el medio está la vida de las personas migrantes y también la vida de las personas autóctonas. Así que hay que medir y calcular los costes y oportunidades de la polarización sobre la inmigración. Quizás sea pan para hoy y hambre para mañana, en el sentido de que ahora mismo vivimos en burbujas mediáticas en las cuales la izquierda tiene un discurso y lo saca a relucir constantemente en el debate público y la derecha tiene otro discurso que lo saca a relucir y lo vomita para el espacio público. Evidentemente eso provoca más que polarización, pero eso a lo mejor tiene oportunidades a corto plazo, no digo que no, pero a largo plazo, a nivel de cohesión social y a nivel de integración de sociedades multiétnicas, ¿es beneficioso? Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer. También yo creo que hay que transformar la perspectiva de inmigrante, es decir, frente a la idea o al cleavage, a la idea de que la inmigración es un problema, tal como dice la derecha radical, hay que defender una nueva actitud política y asumir un nuevo marco. La inmigración comporta problemas que, si no se resuelven, acabarán provocando que la inmigración se convierta en un problema social. Es decir, la inmigración es un desafío en todos los sentidos. Y si más todavía si procede de otras culturas, otras religiones. Por tanto, los desafíos comportan posibles problemas. Y si esos problemas no se deja de mirarlos y se mira a otro lado constantemente, esto puede ir inflando y contribuyendo a que se disparen las problemáticas y convertirlo en problema social. Hay que redefinir los significados políticos en la era en la que hoy en día, evidentemente,
las nuevas redes sociales, los nuevos medios de comunicación y las nuevas tecnologías, pues evidentemente están contribuyendo a que los marcos políticos sean cada vez más difíciles de sustentar. Y entonces, en ese sentido, la izquierda tiene que darse cuenta de que tiene que ser más creativa a la hora de enfrentarse a las problemáticas que comporta la cuestión migratoria. Por ejemplo, el ejemplo de la vulnerabilidad inmigrante. Es decir, evidentemente la inmigración comporta vulnerabilidad, pero la pregunta que nos deberíamos hacer, ¿toda persona inmigrante es una persona vulnerable? Evidentemente, eso es una pregunta que nos deberíamos hacer y que no podemos hacer políticas en función comunitaristas sin darnos cuenta de que las cuestiones son complejas y de que hay que darse cuenta de que la vulnerabilidad tiene que ser una cuestión contextual. Hay personas vulnerables que proceden de la inmigración, pero hay personas auténticas problemáticos. Gente que es de lo peor de la sociedad, que están dentro también de la inmigración. Que son personas que son conflictivas, personas que han llegado a los países europeos, pues después de tener una mochila muy cargada, muy problemática en sus países de origen y que evidentemente aquí, pues, campan a sus anchas. Eso también es un problema y hay que redefinir los significados de la vulnerabilidad en este sentido. Y también sobre la vulnerabilidad de la población autóctona. Es decir, evidentemente, no es vulnerable el español medio que vive, por ejemplo, en Parla o en Fuenlabrada o que vive en la calle San Francisco, en Bilbao, o en el Raval, en Barcelona, y que evidentemente se enfrenta a ciertos nuevos fenómenos que muchas veces están ligados a delincuencia o a trapicheo o a conflictos o a peleas o a inseguridad y que evidentemente eso también provoca que esas personas cada vez tengan una orientación política más cercana a la derecha radical y que eso contribuye a que los debates se inquisten y sean más problemáticos. Es decir, estas personas hay que atenderlas, hay que escucharlas, hay que ver qué es lo que sucede con esta gente que ve que no le gusta lo que sucede en sus barrios y que legítimamente no le gusta, porque hay cosas que no funcionan, por supuesto que no funcionan. Pero hay que escucharlas, hay que ver qué es lo que sucede. Por otro lado, la visión colectivista de los inmigrantes. Eso también yo creo que es un tema que hay que atajar de raíz. Hay personas migrantes, como hemos dicho antes. El fenómeno migratorio es un fenómeno de vulnerabilidad, es un fenómeno de precariedad, por supuesto, fenómeno de desigualdades, etcétera, etcétera. Pero las personas migrantes, hay personas que son vulnerables, pero hay personas que también son problemáticas. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Así pues, también hay que abandonar las posiciones enigmáticas, hay que ser coherentes con los valores de la democracia y los derechos humanos, por ejemplo, en torno al tema del Islam y su futura integración sociocultural en Europa. Aquí no veo ninguna estrategia política ni ningún discurso político sobre qué queremos que sea España en torno al Islam de cara al futuro y qué queremos que sea el Islam en torno a España de cara al futuro. Es decir, ese necesario diálogo que tiene que suceder sí o sí, porque es una religión que está creciendo y que demográficamente tiene muchos adeptos, la mayoría. Evidentemente, eso tiene que conllevar que nuestros actores políticos puedan definir una hoja de ruta a largo plazo de integración social, cultural, religiosa, porque si no, vamos a tener los problemas que hay en Europa, en muchos sitios. Y yo creo que España está en una situación muy incipiente que todavía puede construir algo que pueda ser referencia para otros países. Y bueno, conclusiones de un tema que no concluido, por supuesto. El debate migratorio, lo que hemos hablado hasta ahora, yo creo que el debate migratorio en España ha fracasado precisamente porque ha sido incapaz de asumir la complejidad del fenómeno migratorio. Yo creo que hemos ofrecido parches, soluciones unidimensionales a problemáticas multidimensionales. Y el último actor dentro de estos parches o dentro de estas unidimensionales es Vox o Alianza Catalana. Y eso incluso con el añadido de que tienen discursos inflamatorios, emotivos, racistas, etnicistas, y que evidentemente eso no contribuye a la salud democrática de un país. Y yo creo que el fenómeno migratorio tiene que ser abordado si queremos que un país goce de una salud democrática.
Luego, por otro lado, la irrupción de Vox, como digo, no ha creado el problema. Es decir, el problema ya existía de antes. Eso hay que dejarlo claro. En el sentido de que el debate migratorio antes no estaba, no estaba activado, en el sentido de que no había una idea a largo plazo sobre qué tipo de inmigración, qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de cohesión social queremos, cómo queremos que sea el futuro de las personas descendientes de las personas de origen migrante, etcétera, etcétera. Yo creo que eso ya venía de antes. Vox es casi como la última estocada, ¿no? Lo último que ha llegado, ¿no? Pero esto sí que, el Vox sí que ha revelado el vacío discursivo propio de los partidos tradicionales. Les ha pillado, hablando mal y pronto, en pañales a todos los partidos, incluso a los partidos de izquierdas. ¿Por qué? Porque no son capaces de ofrecer soluciones reales a las personas, al electorado, a la sociología electoral de España. Es una cuestión que sucede en todo el mundo, por supuesto, pero yo creo que en España también es muy relevante. La polarización ha sustituido el pensamiento político, tanto el pensamiento, las ideas, como la praxis política. Eso no puede ser nunca positivo, es decir, y menos todavía con temas que son muy, muy complejos y que movilizan emociones muy, muy fuertes, muchas veces no emociones positivas, sino que emociones de combate, de conflicto, saca a relucir nuestro cerebro reptiliano, es decir, el de la defensa, el de la agresión, el de la competencia, y eso se cristaliza a través de sentimientos como de odio, racismo, rechazo, etcétera, etcétera. Evidentemente, la polarización no puede ser la solución para absolutamente nada para políticas a largo plazo. Y creo que eso, los culpables son la clase política. Luego hay que pensar la inmigración. Pensar la inmigración exige abandonar tanto la implacabilidad excluyente como la impecabilidad crítica. Es decir, hay que buscar un término medio. Urgentemente un término medio, en el cual quepan tanto no voy a decir los puntos de vista, pero quepan tanto las cuestiones que no funcionan como las cuestiones que sí funcionan. Habitualmente miramos solo las cuestiones que funcionan de la inmigración, pero también hay que mirar las cuestiones que no funcionan, porque si miramos las cuestiones que no funcionan, podremos hacer que funcionen en el futuro y podemos solucionar muchas problemáticas. Y por último, el reto no es decidir si queremos inmigración, como ha dicho al principio nuestra compañera, o Manuel, no me acuerdo ahora muy bien, pero la inmigración es un fenómeno social que va a seguir dándose y que se ha dado durante toda la historia. Ahora, es un fenómeno natural, el del movimiento y el desplazamiento humano. No es natural cómo abordamos la inmigración o cómo abordamos la integración. Eso es una cuestión cultural, es una cuestión social y es una cuestión principalmente política. Y de ello va de cómo queremos vivir juntos. Que nada, esto es todo. Muchas gracias. Gracias a ti. O sea, mereces un aplauso que te lo damos todos. Gracias. Y pasamos a las preguntas que te quieren hacer la gente, ¿vale? Mari Carmen. Yo ruego que tanto las preguntas como las respuestas cortas para que pueda intervenir más gente, porque igual, pues con ya el tiempo que nos queda es escaso. A ver si podemos resumir. Gracias. Y tenemos que terminar puntuales. Mari Carmen Muñoz, adelante. Ahora. Sí. Ahora. Hola. Bueno, pues muchísimas gracias por tu exposición. Yamal, creo que te llamas. Bueno, es que de verdad que me ha parecido estupenda, porque esa forma de verlo, de que tanto abunda hoy día, ¿no?, de confrontación, pues no soluciona nada. Yo creo que en el tema este de inmigración, pero en general en todos los temas que defiende la izquierda, pues en lugar de confrontación hay que ir, pues eso, al debate ideológico. Y si alguna vez, o muchas, nos referimos a lo que dice la derecha, pues que sea para explicar por qué creemos que no vale y por qué es perjudicial. Pero lo que tenemos que hacer es
proponer soluciones y explicar nuestro discurso, que yo creo que con eso llegamos mucho más, que lo que queremos es convencer y hacer a la gente que vea las cosas como nosotros defendemos, porque lo creemos, ¿no? Entonces, no entrar en ese discurso de odio, que es lo que hacen ellos y lo que no queremos, y lo que criticamos, pues no entrar en eso y por el contrario, pues entrar en lo que es el fondo de el amor, porque si defendemos colectividad, para crear una colectividad que funcione bien, pues hay que hacerlo bajo esa forma de verlo, ¿no? De amor a todos y respeto. Y cuando algo no nos parece bien, decirlo y combatirlo, pues de formas respetuosas y no con los mismos malos modos que hacen ellos. Y bueno, pues eso, que yo creo que esto se extiende, lo que tú has propuesto, al debate de la izquierda en general, que deberíamos aprender a hacerlo así. Bueno, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Maricarmen. Bien, a ver, ¿alguien más que quiera intervenir? Manuel, tienes el micro cerrado, te estoy viendo mover la boca, pero no te oigo hablar. Adelante, Manuel. Estaba hablando para mí. Pero bueno, joder, es que yo tengo aquí, me ha surgido una serie de preguntas, pero vamos, bueno, ya hay más preguntas, más personas. Yo diría que por qué la pro-inmigración no es realista, si desde la izquierda, pues una cosa es el internacionalismo es de izquierdas y por lo tanto la solidaridad es de clase no trabajadora. Y no sé, como, hay muchas más preguntas, pero bueno, las dejo porque si no nos eternizamos. Vale, yo simplemente es ¿por qué la proinmigración no es realista si la izquierda defiende la solidaridad y la internacionalidad, ¿no? Zachary, ¿respondes o te hacen las preguntas todas? Como queráis. Como prefieras tú, hay 2 palabras más pedidas. Bueno, pues sí, vale, venga, así apunto todas. Vale, Freitas. Buenas tardes. Vaya. Buenas tardes, Zacarías. Vamos a ver, como emigrante que he sido, por decirlo de una forma, mi migración ha sido más bien cultural y de formación profesional que no de otro tipo. Hay una cuestión que ni él logro entender tu posición aquí, porque ha referido como una docena de veces la palabra Islam, teología con emigración. Emigración se entiende que una persona sale de su país por necesidades. Por lo cual, las religiosas va con la persona, sea del Islam, como si quiere ser monoteísta, como si quiere ser zoroastraísta o como si quiere ser de cualquier otra religión. Eso no va en la migración, el por qué una persona sale de su país. Entonces, aquí hay, en mi ciudad, por ejemplo, en Vigo, y en la zona, somos siglos, no ahora, siglos, emigrantes. Hemos salido al mar, siempre hemos salido a otros países, siempre hemos salido a otros lugares, ¿eh? Por necesidades económicas, por necesidades alimentarias, por necesidades de enfermedades. Y ahora hemos acogido a muchísima gente. Aquí hay gente de Mauritania, aquí hay gente de Marruecos, aquí hay gente de Argelia. Hablando del norte de África, por no decir que hay gente de todos los países de Sudamérica. Rumanía, Bulgaria, Ucrania y demás. Aquí vivimos todos. Aquí estamos todos. Porque justamente la parte teológica es la que no queremos los nativos oír. Si no triunfa la Iglesia Católica ni los testigos de Jehová, va a triunfar el Islam. ¿Tú crees que la gente va a retroceder al siglo VI, en una religión del siglo VI, en la actualidad en el siglo XXI con las tecnologías que hay? Un tanto absurdo. ¿Por qué mezclar una cosa con la otra? Si como inmigrante sales a buscarte la vida, lleves la maleta que lleves, sería muy poco inteligente que una persona con 50.000 problemáticas en su país marche como inmigrante y se traiga en el carro las problemáticas al país que lo acoge o a la zona que lo acoge. Poco inteligente. Lo normal es que vaya adelante y que siga adelante.
Es el vive y deja vivir. Es ahí la cuestión, es lo que no logro entender. Y conste que he tenido, incluso hace años, ya hace años, una problemática con un muchacho de Nador que de venir como emigrante a metérsenos como islamista. Y entonces ahí hemos frenado. O estás de una forma que tienes las puertas abiertas o te pones de la otra en la cual muchas puertas se te van a cerrar, porque nadie te va a admitir que vengas a imponer algo que no se te ha pedido. Esa es la cuestión. Cristalina, que tenía mi micro cerrado y no me enteraba. Vale. Oye, gracias, Zacarías, porque a mí el tema, el desafío de la migración me parece uno de los temas más relevantes de la actualidad, y me ha gustado mucho cómo nos lo has planteado, porque has puesto, desde mi punto de vista, el dedo en la llaga de la complejidad, de la gran complejidad que tiene la inmigración. Yo he vivido muchísimos años en Girona, donde hay una población migrante del 20%. Y esta población migrante está, si hablamos de la ciudad de Girona, está en un barrio fundamentalmente, un barrio donde viven, donde prácticamente la mitad de ese barrio es población musulmana. La otra parte es población de África del Sur, y muchas de ellas también musulmana, otras no. Y hay algún sudamericano viviendo allí. Y ellos viven como una burbuja, ¿no? Pasas un pequeño puente y es un barrio, y allí viven, pues vas por zonas y dices, hostia, tú, parece que estás en cualquier parte de Marruecos. Es decir, vivimos tan de espaldas, nos desconocemos tanto, que no hay manera de que haya ningún flujo para poder entendernos. Entonces, el fenómeno migratorio, cuando estas poblaciones que de manera colectiva se juntan en los mismos barrios, ellos, ¿cómo ven el estar ahí? ¿Cómo perciben o cómo piensan que pueden relacionarse con la población autóctona? O sea, ¿cuál es el punto de vista del emigrante? Y otra cosa que quería comentar es en relación a Alianza Catalana. Conocí a maestras que habían sido profesoras de los chicos que pusieron las bombas. Mirad, es que claro, Ripoll, que es de donde es la señora Silvia Orriols, es el Bressol de Cataluña. Si hay algún catalán por aquí sabrá lo que estoy diciendo. Bressol significa cuna, y es el centro de la catalanidad, donde dicen que surge los de pata negra o los de la Seva, los que son de... sí, la catalana. Entonces, claro, ya evidentemente había un pozo previo a que ellos son los que marcan la pauta, y son poco permeables, pero también son educados. Pero el hecho de que gente migrante musulmana, que habían sido aparentemente acogidos, que ha venido a las escuelas y aparentemente estaban integrados, porque Ripoll es un pueblo que tiene 5.000 habitantes aproximadamente, y que de ahí surgiera grupos islamistas, extremistas, capaz de matar a la población catalana, esto supuso, os aseguro, supuso una conmoción. Y no es una casualidad que la señora Silvia Orriols precisamente sea de Ripoll. Bueno, oye, disculpar, que a lo mejor me he extendido. Gracias. Adelante, Zacarías. Vale, bueno, hay dos personas, pero bueno, igual contesto Sí. y luego... Vale.
Vale, bueno, muchas gracias por las cuestiones, por las preguntas. La verdad que son muy desafiantes, muy desafiantes, por cierto. Empezando por la de Manuel, me parece muy interesante el marco que estableces y el que comentas. Es decir, la pregunta es si la proinmigración no es realista, si básicamente la propia posición puede fundarse en uno de los valores axiales, ¿no?, de cualquier movimiento social de izquierdas, que es el del internacionalismo, por supuesto. Pero me refiero a la proinmigración o la antiinmigración, no me refiero a una cuestión de valor, sino a una cuestión que tenga que ver con que la cuestión de proinmigración o antiinmigración se ha convertido casi en un significante vacío, ¿no? En el sentido de que dentro de la proinmigración entran ciertas defensas, muchas veces acríticas, en las cuales no abordamos en el terreno problemáticas que suceden en nuestros países y que evidentemente con la idea de proinmigración atascamos el debate. Es decir, cuando escuchamos a nuestros representantes políticos decir que aquí no hay ningún problema, es a eso lo que yo llamo proinmigración. Pero sin embargo, es verdad, pues tú puedes estar a favor de la proinmigración y es una posición legítima y es una posición que está muy fundada en los postulados de la izquierda. Pero sin embargo, aunque tú seas pro inmigración, luego posteriormente hay cosas que suceden dentro del propio país que hay que gestionar. Y evidentemente estas transformaciones sociales, culturales, políticas, religiosas que se están dando dentro de un país conllevan también que los actores políticos intervengan, ya sea desde el discurso político y luego posteriormente desde la práctica política y la legislación. Eso, en ese sentido, yo me refería a casi a una cuestión de significante vacío, ¿no? En el sentido de que dentro de la etiqueta pro inmigración entran estos y la etiqueta de anti-inmigración entran otros. Luego, por otro lado, José, que comentamos, que yo he nombrado unas cuantas veces el Islam. Bueno, yo soy de origen musulmán, por cierto. Y vamos a ver, he nombrado al principio el Islam porque hay un partido político de este debate fallido que lo ha utilizado como bandera política. Fíjate si lo ha utilizado como bandera política, que lo ha convertido también en un significante vacío. Dentro del Islam entran todos los problemas, entra la invasión de fronteras, entran los choques con Marruecos, políticos, por cierto, entran las ayudas sociales, los centros de menores extranjeros, etcétera, etcétera. Entonces, el Islam es una variable que está adoptando y está adquiriendo cada vez más protagonismo y que hay que darle valor. Eso por un lado. Pero por otro lado también yo creo que no podemos abstraernos. Es decir, el fenómeno migratorio es un fenómeno multidimensional. Por tanto, comporta no solamente cuestiones económicas, cuestiones sociales o cuestiones de derechos políticos, como muchas veces podemos ver, pero también cuestiones que tienen que ver con la convivencia interétnica o la convivencia interreligiosa. Y que evidentemente hay fenómenos sociales, socioreligiosos, que pueden reproducirse o ya se están reproduciendo en nuestras sociedades europeas, que hay que abordarlos. Los actores políticos no pueden abstraerse. Por ejemplo, las cuestiones estas hay muchos casos, hay muchas experiencias, por ejemplo, el tema del velo, el tema del burka, hay muchas cuestiones, hay muchos debates que van a requerir que nuestros políticos intervengan sobre ellos. Estas cuestiones no tienen que ver con la inmigración, por lo menos que no están relacionados directamente, pero proceden del propio fenómeno migratorio. ¿Por qué? Porque son gente que se ha sentado en nuestros países, que viven aquí y que evidentemente muchas veces van a demandar mayor reconocimiento religioso, mayor reconocimiento social y eso provoca choques, tensiones que hay que saber cómo enfocarlos. Y creo que ahí la izquierda no tiene un discurso propio y eso es un problema. Luego, por otro lado, comentaba Cristalina, que comentaba el tema que yo creo que es un tema muy interesante, el tema de que precisamente Silvia Auriol pues es una persona que ha crecido como cartel electoral en Ripoll, el municipio donde salieron varios chavales que fueron miembros de aquel comando que asesinó a muchas personas en las Ramblas, en Cataluña. Evidentemente, yo creo que eso es un buen ejemplo de cómo las cuestiones interétnicas o las cuestiones culturales
si existe la percepción de que no se están llevando bien, o que la ciudadanía tiene la percepción de que hay una dejación de funciones o hay una abstracción, cuando no, un reírse de ellos, porque hay gente que tiene la percepción de que se ríen de mí, se ríen de nosotros, cuando ven que se minimizan ciertos problemas sociales, culturales, religiosos, en los entornos sociales, en entornos públicos, eso provoca resentimiento. Y ese resentimiento tiene su desenlace, su cauce, a través de ofertas políticas etnicistas, islamófobas, racistas, que son contrarias a la convivencia, como son la de Silvia Aureus, por supuesto. Bien, tenemos dos palabras dadas ahora que así como el ponente tiene que marcharse puntual por otras obligaciones, no pidamos más palabras, ¿vale? Por favor. Vale. Y seamos lo más breve posibles. Marcel, adelante. Marcel, abre el micro, por favor. Ahora. ¿Sí? ¿Se me oye? Sí, ahora sí. Vale, perdón, es que es la primera vez que estoy aquí y no estoy muy ducho con los iconos y todo esto. Bueno, yo brevemente quiero agradecerte, Zaka, la invitación a este debate, y quiero expresarte mi respeto y porque has estado buscando y buscas. Yo te he leído, he hablado muchas veces contigo y sé que buscas mantener un pensamiento crítico objetivo fuera de toda ideología. Sé que has tenido algunos problemas con esto, pero vamos, te animo a que sigas así y a pesar de algunos intolerantes con los que te has tenido que enfrentar, pues bueno, pues que mantengas este criterio y este pensamiento lo más objetivo posible. Nada más, era eso solamente lo que quería decir. Gracias, Marcel. Es un aplauso. Concha. Hola y muchas gracias por lo que nos has enseñado. Yo tengo una percepción y es que el peor problema que tenemos no es el deterioro del planeta, sino el tema migratorio. Creo que es un problema, es una percepción que además se va agrandando con el tiempo, se va haciendo más grave, y bien es verdad que viene dada pues por la explotación de los pueblos, porque claro, es que yo creo que hay que empezar hablando por qué existe esto. La gente no abandona su país porque quiere hacer turismo, no, es por derechos humanos y supervivencia, eso así. Sigo diciendo que me parece un tema gravísimo, que además va a enfrentar a la sociedad y que aquí obviamente se está aprovechando una ideología determinada y que es la única que en este momento impera. El conservadurismo. No hay ningún gobierno en este momento, y menos en Europa, que defienda los derechos humanos. Por lo tanto, el tema migratorio yo no creo que les preocupe. Les preocupa en función del dinero que se necesita para acogerlos. En España ahora mismo se está dando la regularización, afortunadamente, y el problema que ahora aqueja a España, y va a ser así, es que toda esta migración, que son pues unos 800.000 personas, van a ser, evidentemente, quieren realizar y estabilizar su vida familiar. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Estamos viendo la tragedia que tenemos con la vivienda. Es tenebroso, por lo tanto, por eso es mi opinión de que va a ser un tema gravísimo y que nos va a acabar enfrentando, no sé contra quién, pero sé quién está saliendo favorecido de todo esto. Y por otro lado se están haciendo guetos, es decir, se están haciendo guetos ideológicos, no cabe duda, religiosos, no cabe duda, y de pobreza. Entonces vemos que aquí tenemos también, es decir, hay comunidades, aquí en Legazpi ya sabéis que es el barrio chino. Por otro lado está lo otro, es decir, no se van a conjugar las culturas, no se van a encontrar, no se van a enriquecer, porque el sistema, según establecido, no le interesa ni le preocupa. Esa es mi opinión, no sé, es que la tengo así de dura y de fría. 30 segundos, Concha.
¿Terminaste? Primero la opinión de Marcel. Y por otro lado, también que la escribo por completo, básicamente porque, en primer lugar, muchas veces vamos, la inmigración es un derecho o no es un derecho, cuando primero deberíamos preguntarnos si ya de por verte obligado a salir de tu propio país es un menoscabo de los derechos humanos. Yo creo que es el primer menoscabo de los derechos humanos. Nadie quiere salir de su propio país. Es decir, la inmigración tiene un origen que nadie la quiere. Es decir, que es la explotación económica, las desigualdades norte-sur o las desigualdades en los propios países, los conflictos, las guerras, los cambios climáticos, etcétera, etcétera. Yo creo que todas estas cosas acaban provocando que la gente emigre y que evidentemente ya es de por sí es una vulneración de los derechos humanos de que haya personas migrantes. Eso en primer lugar hay que decirlo, cosa que yo creo que normalmente los partidos de izquierdas se olvidan, están muy obcecadas en la idea del derecho ante la persona migrante, cosa que me parece normal porque básicamente y es el hecho que existe ahora mismo. Y por otro lado, me parece muy interesante lo que ha apuntado lo último sobre el tema de las tensiones, los conflictos y el choque. Evidentemente, yo la verdad, bueno, ya sabéis lo que decía Gramsci, ¿no? Decía que frente al pesimismo de la inteligencia siempre hay que poner el optimismo de la voluntad. Pero no sé, yo tengo poca voluntad en ese sentido. Y es verdad que yo también veo problemas que pueden producirse para el futuro. Estamos muy influenciados por los poderes políticos, las élites que están arriba dirigiendo un poquito a nivel, ya sea a nivel de discurso como también a nivel de acción política, y evidentemente no les interesa que haya un trabajo político, sociopolítico, por una política de integración intercultural, en la cual efectivamente no existan sociedades paralelas, no existan guetos, no existan grupos étnicos que estén completamente incomunicados. Es decir, tiene que haber una negociación de identidad de las sociedades contemporáneas. ¿Por qué? Porque si no estamos abocados al conflicto. La interculturalidad tiene que ser un compromiso de todos, pero para que exista ese compromiso de todos tiene que haber también que tiene que ser que los agentes públicos la promuevan, pero no la promueven. Y la integración intercultural supone que los ateos o los agnósticos o los cristianos entiendan que los musulmanes pueden aportar algo y los musulmanes también puedan entender que los otros pueden aportar algo. Y sin eso seguiremos abocados a que cada uno viva por su lado y que haya tensiones y conflictos. Y que haya en el futuro una balcanización de nuestras sociedades. Bueno, yo creo que queda un poquito más de tiempo, ¿no? Yo creo que puede haber más preguntas igual. No sé, perdonad, que no quiero tampoco... Pero que hay un poco más de tiempo. Son menos 10. Vale. Sí. Yo solo me quiero despedir de todos porque me tengo que ir diciendo. En mi casa está trabajando una señora que es de fuera, latina, y se acaba de ir a ver a su familia después de 9 años. Esto no se llama migración, esto se llama expulsión de tu país al resto de la población para que otros países enriquezcan con lo que tú dejas. Sí. Y se ha ido porque le hemos pagado el viaje, porque a pesar de lo que trabaja, no gana para irse. Esto me parece un escándalo. Por eso yo ya no digo ni migración, no digo expulsión de la gente de sus países. Sí. Por supuesto, y de hecho hay un libro que se ha escrito hace poco de una socióloga, Saskia Sassen, que hablaba de expulsiones y que decía que la inmigración es una expulsión. Si hay gente es un fenómeno político de expulsión de gente de sus propias tierras. Y llamamos técnicamente como inmigración, pues porque buscamos conceptos asépticos, conceptos fríos. Es bella, la palabra es bella. Sí. Muy doloroso, mucho. Esto no, lo único que en una sociedad y en un sistema capitalista mayoritariamente mundial no corren buenos tiempos para la lírica. No, desde luego que no. Hay anunciado desde el siglo XV por un, digamos, vidente, Nostradamus, la raza de cobre.
La raza de cobre se está formando totalmente y suscribo lo que has dicho tú y lo que ha dicho Concha. Esto es expulsión. Se está expulsando el capitalismo por negocio, porque me gustaría saber cuánto dinero están ganando. Por negocio está enviando gente de un lado para el otro como si fuera ganado nómada. O sea, ahora pastan aquí y ahora pasta allí. Gente de unas zonas, les provocamos unas guerras, les provocamos unas hambrunas, les provocamos una serie de circunstancias que están obligados para sobrevivir a ir al otro lado. ¿Por qué esa gente, esos emigrantes, son el 90% de niveles culturales muy bajos y fácilmente manipulables? Porque el hambre, el llenar el estómago, jode mucho. He conocido a mucha gente del norte de África, de cualquiera de los países, Libia, Túnez, Argelia, Marruecos, que lo primero que hacían cuando llegaban a España era buscar trabajar en hostelería, principalmente en cocina. ¿Por qué? Porque tenían el alimento garantizado. No trabajaban en cocina porque les gustase trabajar en cocina, no. Trabajaban porque se tenían que alimentar. Entonces, es ahí donde está la problemática. ¿Por qué no vienen filósofos árabes? ¿Por qué no vienen geólogos árabes? ¿Por qué no vienen científicos árabes? La gran cultura de un principio del Islam, como tú has mencionado. Esos grandes científicos que hubo en las épocas del principio de la colonización árabe para Europa y fortalecen Europa. Porque aquí lo que le preguntamos, ¿qué sabes hacer? Aquí han triunfado los marineros de Mauritania y Marruecos. ¿Por qué? Porque necesitamos gente a la mar, porque los nativos de aquí, la descendencia, no quiere ir al mar a pescar. Ellos vienen como pescadores de su país. Están aquí trabajando como pescadores y encantados. ¿Por qué? Porque si allí ganaban 2, aquí ganan 200. Y no solamente mantienen a su familia aquí y viven como reyes aquí, es que mantienen a lo que tienen en el continente africano. Y eso te puedo decir y presentarte a muchísima gente aquí en la ciudad de Vigo. Senegaleses, otro tanto de lo mismo. Oye, y nosotros encantados. Nosotros encantados. Y de Hispanoamérica, agricultores y ganaderos. Oye, de Perú, aparte de marineros, ganaderos, están en estas granjas que nunca han estado tan limpias ni tan bien preparadas como están ahora. Es ahí la cuestión. Ahora, hay gente que nos confunde o intenta confundir como el tema de Francia. Francia entra cualquiera, Francia no sella un pasaporte. Como Francia no sella un pasaporte, por ahí entra todo, los que llevan las mochilas cargadas, y esos complican la vida a los demás. O sea, es una temática que hay que vivirla en la calle con la gente y entonces es como no podemos realizar. No me quiero pasar de tiempo, no me quiero pasar de hora. Y ya digo, yo he sido emigrante, y emigrante porque he querido. Me he salido de mi casa, aquí, la casa que ves al fondo, que es donde he nacido, a los 16 años, por estudios y por formarme. Y me seguí formando, y me seguí formando. 1 o 2 vueltas al mundo que he dado, porque puedo hablar de muchos países. Y a mí nadie me ha rechazado. Una cosa muy clara, jamás he tocado el tema, ni con quién te acuestas, a quien estaba a mi alrededor, ni cuánto tienes. Jamás. Feitas, van a ser -5 y nos hemos comprometido de que a las 8 teníamos cerrado. Y aún tiene Manuel que hacer la despedida, lo siento, de verdad. Nada. Bien, le damos un último aplauso aquí a Zacarías por su intervención y decirle que, que tendrá que venir más otra vez, por lo menos. Y ahora le doy paso al compañero Manuel Colinas, ¿vale? Bueno, nada, reiteramos el agradecimiento a Zacarías y esperamos algún día también contar con él en otra ocasión, otra conferencia, porque todavía quedan muchas preguntas en el tintero. Aquí yo he apuntado unas cuantas. Pero bueno, entre los derechos humanos y todas estas cosas que me parece que son muy importantes, y cómo sería un pacto de Estado sentándose los partidos políticos, la sociedad civil sentada a reflexionar y a ver cómo sería un pacto social o un pacto de Estado, como se quiera llamar. Bueno, pues nada, dicho esto, terminamos aquí la videoconferencia. El próximo viernes tendremos una conferencia con un hombre de origen palestino, pero que ha vivido también en España mucho tiempo, y que nos va a hablar, se llama Mayed Dibsi, y bueno, va a hablar sobre el imperialismo, el sionismo y los conflictos actuales en Palestina y en Irán.
Así que nada más, un abrazo Bueno, y a seguir, Juanen. venga, ánimo a Izaca, cuídate. Cuidaros todos, pero le digo a Zac. Muchas gracias. Venga.